Un día después del veredicto del jurado popular, el magistrado de la Audiencia de Burgos ha puesto en libertad al culpable de la muerte del vallisoletano Sergio Delgado. Argumenta que ya habría cumplido la mitad de la pena máxima que se le podría imponer, 2 de 4 años. Buenas tardes. La indignación entre la familia del fallecido Sergio Delgado no deja de crecer. No les sorprende que hayan puesto en libertad al culpable de haber matado a su hijo y hermano e insisten en que van a recurrir. Y otra de las imágenes del día en El Bierzo hoy es esta. La voladura de las grandes chimeneas de la central térmica de Compostilla 2. En apenas unos segundos se han venido abajo, aunque los más de 1000 kilos de explosivos no han acabado del todo con una de ellas. El derribo de las torres de Compostilla supone el mayor mazazo para el último icono que quedaba de la minería y del sector termoeléctrico, una tierra que ha vivido durante décadas del carbón y también de esta propia central. Muchos creían que no se debería haber derribado, otros les daba igual, entendían que el pasado hay que dejarlo atrás y que hay que buscar alternativas. Aumentan a estas horas los ríos en alerta. Más de 60 se vigilan con extremada atención por toda la comunidad. En León el agua ya ha entrado en centenares de casas. Lo vemos con la crecida del río Tuerto, en nivel rojo. Lo que está a mis espaldas no es el río Tuerto, el río está mucho más atrás. Lo que vemos a mis espaldas es la inundación y ya queda mucho menos porque aquí en Castrillo de la Cepeda llevan 2 noches con el agua recorriendo todo el pueblo a más de 1 metro. Todo se debe a las lluvias torrenciales y sobre todo al desembalse del pantano de Villameca. Y mañana más agua para los ríos y para el campo porque entra una nueva borrasca que dejará más lluvias, nieve y mucho viento. En principio es la última de este episodio. El campo también está sufriendo las consecuencias de este temporal, por eso la Junta ha anunciado que ha declarado la campaña agrícola como excepcional debido a esos fenómenos meteorológicos adversos. Castilla y León aumentó su población en 2025 gracias al impulso de los extranjeros. De hecho, crecieron todas las provincias menos Zamora. Más de 1000 kilos de explosivos se han utilizado para la voladura de estas 2 chimeneas de casi 300 metros de altura. Eran, de hecho, las construcciones más altas de toda España. Parte de una de las torres ha quedado en pie después de la detonación. Eran las 2 torres de la central térmica de Compostilla 2 en El Bierzo. Adiós definitivo a la vieja central térmica y nuevo paso en la sustitución del carbón por las energías renovables. La voladura se ha llevado a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, pero ha quedado incompleta. Adiós a la central de Compostilla. La una está programada su demolición junto a la nave Tolva. Serán 3 infraestructuras, más de 1000 kilos de explosivos, casi 1100, pero no todo ha ido bien porque la torre que abastecía los grupos 1, 2 y 3 ha caído perfectamente, 290 metros de altura, pero la otra, la que abastecía los grupos 4 y 5, la que está a nuestras espaldas, solo ha caído parcialmente, dejando todavía en pie una edificación que al menos tiene 15 pisos de altura. Endesa no ha notificado cuál ha sido la razón por la que ha fallado la operación de voladura, ni cuándo lo van a hacer, ni el procedimiento. Lo cierto es que sigue habiendo mucha preocupación e indignación en la comarca del Bierzo porque creían que ambas torres representaban un legado histórico y que ahora ha desaparecido. El enfermo falleció en 2020 con el cierre y lo que hemos vivido a lo largo de los últimos años es la retirada de los restos del cadáver. De esa manera tan gráfica, el alcalde de Cubillos define el proceso de desmantelamiento de una planta referencia en el sector energético del país, una industria para la que todavía no hay relevo. 6 años después seguimos en la misma situación que estábamos en el año 2020, esperando una alternativa industrial. En septiembre se habrá tenido que completar un desmantelamiento que deja huérfano de futuro al municipio, según los vecinos. Y si no, le tenemos que preguntar a Teresa Rivera. Los políticos, ya sabes, prometen. Es que no, parece que no hay alternativa.
El mismo final que Compostilla 2 tuvo Anllares, cerrada en diciembre de 2018. Su chimenea fue volada en 2020 y la torre y la caldera en 2021. Ahora el solar, propiedad de Naturgy, emerge yermo y con solo una nave en pie que albergará un secadero de cenizas que gestionará Votorantim Cimentos. Es un primer paso. ¿Generará algún puesto de trabajo? Pues pocos, 1 o 2 como mucho. En transporte pues a lo mejor alguno más. El emplazamiento de la antigua central no ayuda en la búsqueda de soluciones industriales. Estamos en clara desventaja, primero por las comunicaciones. Por eso tenemos que pensar en otro tipo de industrias o empresas que puedan encajar realmente con un entorno de montaña como es este. Pero de momento, en ese lugar ahora solo se percibe soledad. El derribo de la torre de refrigeración de la térmica de Velilla del Río Carrión en Palencia supuso la transformación del paisaje de esta cuenca minera y también la despedida definitiva a una forma de vida que trajo empleo y prosperidad a la zona durante décadas. Tras 5 años, la sensación es que todo ha ido a peor y que parte de los compromisos que había adquiridos no se han cumplido. En el último lustro, Velilla del Río Carrión ha atravesado una etapa especialmente difícil. Esto está muerto total. En caída libre, total y total. El cierre y desmantelamiento definitivo de la central térmica supuso un duro golpe para el municipio, provocando pérdida de población, de oportunidades laborales y también económicas. Ya se ha puesto una merma de ingresos al ayuntamiento de más de 1 millón de euros al año, anuales. Los planes de esos fondos de transición justa tampoco han llegado. Pues no ha habido proyectos de alternativo para aquí, para el municipio. Un nuevo res para una zona que ha sufrido mucho en las últimas décadas. Desde que han cerrado las minas, la térmica, explosivos. Que no hay trabajo y que no hay gente ya, que la gente se está marchando. Tras el estruendo del derribo de la torre de refrigeración, solo ha quedado en muchos lugares el silencio. Un buen ejemplo es este poblado de la térmica. Llegó a acoger hasta 420 familias, trabajadores todos de la central. Ahora solo queda el esqueleto, propiedad de la energética. Y siempre estamos diciendo a la Iberdrola que se va a instalar ahí. No, hasta estos momentos no nos transmite ningún proyecto. Lo único que sí ha llegado a cambio ha sido la instalación de un parque fotovoltaico, de los más grandes del norte de España. Cuenta con miles de placas solares y una potencia instalada de 400 megavatios. La voladura de las chimeneas no es solo una imagen potente, también supone el fin de una época a la que ya hemos dicho adiós desde hace años en Castilla y León. Es el fin de las térmicas del carbón. Para analizar el paso más reciente y lo que nos espera en próximas décadas, saludamos a esta hora a Antonio Aceituno. Él es consejero delegado de Tempos Energía, una consultora energética. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decíamos que las térmicas no solo han configurado el paisaje de zonas como El Bierzo en nuestra comunidad, también han supuesto el sustento de varias generaciones. Pero queremos saber qué supuso en su día decir adiós a este tipo de energía, cómo cambió nuestra manera de alimentarnos energéticamente. Claro, hoy en día el carbón apenas aporta un 1% del mix de generación de nuestro país. En apenas 3 años, el carbón ha reducido su aportación en 2/3. Es decir, se ha convertido pues, en una tecnología bastante residual y se ha virado hacia el gas. Se ha cambiado carbón por gas. Es cierto que el carbón contamina 3 veces más que el gas, pero también es cierto que el 60% del gas que recibe Europa procede hoy en día de Estados Unidos, con lo cual nos hace muy vulnerables hacia una tecnología que es el gas, que es ya la única que tenemos como respaldo una vez que ha desaparecido o que va a desaparecer el carbón. Claro, porque lo que hemos visto con el carbón, además, parece que es lo que va a pasar con las nucleares. Nuestro país, de hecho, ya ha puesto fechas para el desmantelamiento de este tipo de energía, aunque en otros más cercanos vemos que no siguen el mismo camino. ¿Cuál cree que será el futuro en ese sentido? Claro, el carbón y la nuclear son diferentes. Mientras que el carbón está como tecnología de respaldo, pues cuando falla el viento, cuando falla el sol, la nuclear es una tecnología muy diferente y lo tienen que entender los oyentes. La tecnología nuclear aporta una potencia uniforme las 24 horas del día. Aquí en nuestro país, la energía nuclear, los 7 reactores nucleares que tenemos, aportan entre un 17 y un 23% de toda la energía, una potencia firme. Doy un dato. En el apagón, el 28 de abril, la tecnología nuclear estaba por debajo del 10%. Ante un súbito impulso de las energías renovables,
hubo oscilaciones tremendas en la red y eso, bueno, pudo provocar, digo pudo porque todavía no se saben a ciencia cierta las causas, pudo provocar el apagón. Entonces, si prescindimos del carbón como tecnología de respaldo y ahora vamos a prescindir de la tecnología nuclear, bueno, pues tendremos que estar muy seguros de que el plan funciona para cuando viento y sol, pues en un momento determinado no haya y haya que acudir al gas como tecnología de respaldo, volviendo a decir que dependemos de un 60% del gas que recibimos de Estados Unidos. Claro, podríamos decir, por tanto, que en España estamos más bien condicionados a lo que aporten, pues eso, las renovables, el sol, el viento, al fin y al cabo además dependen del tiempo. Claro, si condicionamos todo nuestro mix al aporte de las renovables, y cuando las renovables tienen, nos tenemos que congratular todos de que España sea una gran potencia verde, de viento y sol. Pero sí que es verdad que las energías renovables, que nos han dado muchísimo, adolecen de volatilidad. El viento va, viene, se va y se quita. Y el sol solamente es desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Si cuando no haya renovables fiamos todo nuestro mix energético a una tecnología de respaldo que es el gas, y el gas lo fiamos todo a Estados Unidos, bueno, pues estamos abocados a un mix energético bastante vulnerable si prescindimos de la tecnología nuclear. Pues Antonio Aceituno, consejero delegado de Tempos Energía, muchísimas gracias por habernos atendido en directo. A vosotros, muchas gracias. Buenas noches. Era prácticamente imposible salir anoche a la calle en Castrillos de Cepeda, en León. El agua a la puerta de casa y con varios centímetros de altura. Los vecinos han pasado horas complicadas y no dejan de mirar la evolución del río Tuerto. Ese río ya se ha desbordado en varios puntos. La provincia leonesa tiene avisos activados en no pocas estaciones. El agua inunda municipios, tierras y obliga a cortar carreteras comarcales. Aquí en Castrillo de la Cepeda, perteneciente al Ayuntamiento de Villamejil, llevan 2 noches que se han convertido en un infierno. Desde las lluvias torrenciales hasta el desbordamiento del río Tuerto se ha unido ese desembalse del pantano de Villameca. Eso ha producido que lleven 2 noches con más de 1 metro de agua por sus calles. Los vecinos afectados, que son en torno a 150 o 200 casas, incluso se dedicaron a hacer muros de contención, pero los sacos de arena flotaban como papel de fumar. Es decir, esto ha sido un auténtico infierno durante estas 2 últimas noches para estos vecinos. Noche de pesadilla para los vecinos de Castrillo de la Cepeda. El agua se hacía con gran parte del pueblo y se colaba en las casas. Estabas con un poco miedo, porque ayer eran las 12 de la noche y casi saltaba por los muros y entraba por las casas. Prepararos que va la ola y llegaba hasta poco más de 4:30 a llegar a la ventana de casa, por fuera. En casa no nos entró, gracias a Dios. Nos sumergió del suelo por la pared de atrás porque chocaba mucho agua. Pertenece al Ayuntamiento de Villamejil y es uno de los más afectados por el desembalse de Villameca y la crecida consiguiente del río Tuerto, que no tiene capacidad para tanta agua. Venía del embalse, pero es que bajaba de las laderas de aquí, como yo nunca he visto tanta agua. Y no llovió mucho ayer, pero es que el campo ya no quiere más. Llevamos 30 días de agua seguido. Por suerte solo ha habido daños materiales, pero el susto ha sido importante. Ha habido que ayudar a personas mayores a subir a pisos superiores. Se han improvisado diques y se ha desbrozado lo que se ha podido. Porque hoy de urgencia hemos podido hacerlo, porque hasta ahora si tú solicitas para quitar algo del río ya todos son pegas. Nos pasa con los fuegos en el verano, ahora en invierno las inundaciones. Hoy la situación es más tranquila, quedan las marcas del agua y la amenaza de nuevas crecidas porque seguirán las lluvias y el desembalse. En la Cepeda piden ayuda y prevención, aunque reconocen que esta situación no se ha vivido en años. No es mucho mejor la situación en Garray, en Soria. El agua amenaza a las viviendas y ya ha entrado, por ejemplo, en un hotel del municipio. También se han visto obligados allí a decir a los vecinos que no consuman agua del grifo. Es
Es una de las mayores crecidas que ha vivido Garray en los últimos 50 años. Aquí confluyen las aguas del Duero procedentes del embalse de la Cuerda del Pozo, que continúa desembalsando a cerca de 150 metros cúbicos por segundo, y las del río Tera, que esta noche han traído los remanentes de las lluvias y del deshielo de la Sierra de Cebollera. El resultado es el que ven, una subida de nivel de caudal que durante la madrugada ha superado los 4 metros de altura y los 190 metros cúbicos de agua por segundo. Varios sótanos continúan achicando. Garray es el reflejo de la situación de la provincia de Soria. Una de las gordas, igual desde el año 80 y pico. Nunca así de alto. De 44 años no había visto nunca el río, así se lo había visto crecido, pero tanto en la vida. En alerta roja hay sótanos inundados que continúan achicando agua. Hemos hecho un rescate esta mañana de algún animal y ahora vamos a acceder a la potabilizadora en compañía con algún técnico, pues para que permanezca en funcionamiento. Las aguas del Duero y del río Tera han provocado que el caudal haya rozado en su punto más álgido los 200 metros cúbicos por segundo, elevando su nivel más de 4 metros. El Duero ya sabéis que están desembalsando. Y bueno, el Duero es verdad que lo tenemos desbordado y le iba sujetando el Tera, pero claro, el Tera al desbordarse con todas las lluvias que tuvimos ayer. El embalse de la Cuerda del Pozo continúa desembalsando a más de 150 metros cúbicos por segundo. Confederación se tiene que poner las pilas y Confederación tiene que hacer algo por limpiar nuestros arroyos y nuestros ríos. Y aunque el nivel del río Tera va descendiendo, la previsión es que las lluvias no den tregua y el desembalse del Duero tampoco parece bajar el pie del acelerador. Aguas arriba, la presa de la Cuerda del Pozo aumenta la potencia de salida sin lograr bajar el porcentaje del 93% al que se encuentra. En la localidad vallisoletana de Rábano, sus vecinos están molestos con la gestión que se está haciendo desde la Confederación Hidrográfica del Duero para controlar las acometidas del río Duratón. Dicen que es un río que habitualmente lleva poco agua, pero cuando llueve y si encima a eso se le suma el desembalse, las cosas se complican. Las últimas horas están siendo difíciles. Dicen que desde el año 2024 es algo reiterado y que la Confederación tampoco pone medidas para evitarlo. Tengo que dar las gracias a la Confederación por la gestión nefasta que hace de las aguas que recogen. O sea, nos pasan por encima a los vecinos, les da igual ahogar vecinos, ahogar personas, les da igual todo. O sea, a la vista está, nos quieren echar de nuestras casas. A ver ahora quién me paga los daños. No sé si hacernos un muro, canalizarlo, sueltan caudal, cuando yo creo que te deberían de soltar poco a poco para que aquí los pueblos no sean tan afectados. Aquí en Viana de Cega la situación preocupa ante un río Cega que no deja de crecer. De hecho, lo hace a un ritmo vertiginoso, alrededor de 1 centímetro, centímetro y medio cada 20 minutos. Le quedan poco más de 17 centímetros para saltar fuera de estas riberas. Por eso son las viviendas más cercanas que ya se están preparando con esos sacos de contención que vemos para prevenir posibles riadas y también para protegerse de los efectos del agua. Nos cuentan los vecinos, hoy muchos se han acercado aquí a ver la situación del río, que es una crecida que hacía mucho tiempo que no veían. Las lluvias también mantienen más de una decena de carreteras cortadas en Castilla y León. En Burgos ya se trabaja para liberar el desfiladero de los Ocinos. La carretera lleva cortada 10 días. Y el municipio de Peñalba, en el Bierzo, sigue incomunicado después de sufrir un nuevo desprendimiento. La carretera se ha deteriorado en varios puntos, que habrá que reconstruir también y echar una capa de rodadura, pintura, asfalto y demás. Y bueno, pues yo calculo que esto, como mucho en el mes de abril tiene que estar finalizado. No quiero decir que tardemos tanto tiempo en ejecutar la obra, ¿no? Sino que es una obra que nos va a dar lata. Y vean esto, es el tremendo socavón que el agua ha provocado en una carretera de Cáceres. Un vehículo se ha precipitado desde una altura de 6 metros. Prácticamente se podría decir que se lo ha tragado la tierra. La conductora sufrió una crisis de ansiedad. El viento es otra de las consecuencias más evidentes de esta última borrasca, la que cruza hoy España. En Cataluña y en Baleares se han registrado rachas de casi 170 kilómetros por hora. Hay decenas de heridos y uno está muy grave. Hasta 166 kilómetros por hora han alcanzado algunas rachas de viento en Cataluña, que dejan destrozos en viviendas, calles, mobiliario urbano y vehículos. En Hospitalet, la ocupante de este coche ha sufrido lesiones leves tras caerle encima la fachada de un edificio. Ha empezado el aire, pero
he visto que el edificio se me venía encima, pero de repente. En Castellar de Vallés, los bomberos han tenido que retirar los árboles arrancados por el viento. Se han suspendido las clases, el transporte marítimo y el servicio de cercanías se ha cancelado y los pasajeros de un centenar de vuelos que salían del Prat se han quedado en tierra. Nos decían de que si queríamos cambiar a otro vuelo podíamos hacerlo sin ningún tipo de coste. Nos ha tocado dar vueltas en el aire porque había mucho viento y no podíamos aterrizar. También se han suprimido vuelos en Ibiza y Mallorca. Sí, estamos en el avión y han dicho que el avión no podía despegar porque no podía aterrizar en Ibiza, después de estar 2 horas y media esperando. Y estas son imágenes aéreas de Cuenca. Preocupa la crecida del río Júcar, en nivel rojo desde hace varios días, que registra ya 270 metros cúbicos. En un cortijo de Jaén, la Guardia Civil ha tenido que entrar a rescatar en tractor a un hombre de 64 años que se había quedado aislado porque el desbordamiento del río había inundado el acceso a su finca. Las autoridades insisten en que los ciudadanos estén atentos a los avisos y que sean prudentes. Hoy aquí lo ha dicho el portavoz de la Junta, sobre todo teniendo en cuenta que el temporal se agudiza de cara a las próximas horas. Fátima Pérez. Mañana se espera la llegada de un nuevo frente, Oriana, que estará acompañado de fuertes vientos y lluvias, algo que mantiene vigilantes la Confederación Hidrográfica del Duero. Además, a este temporal hay que sumarle nuevamente la bajada de las temperaturas, que hará que regresen las nevadas a nuestra comunidad y también a otras cercanas como son Asturias y Cantabria. Por eso, desde el Ministerio han puesto en marcha un dispositivo formado por 540 quitanieves. Estará activo durante el viernes y el sábado. Y además les recordamos que desde las autoridades insisten en la importancia de extremar las precauciones y de consultar el estado de las carreteras antes de emprender un viaje. Y para mañana viernes llega la 15ª borrasca de alto impacto a la península ibérica. Su nombre es Oriana y sucede a Nils y nos va a dejar precipitaciones bastante abundantes en muchos puntos de nuestra comunidad. También fuertes rachas de viento en zonas del noreste peninsular. El sábado seguiremos también con algunas precipitaciones. La nevada en zonas de la Cantábrica y del sistema ibérico puede ser bastante importante. Ya a partir del domingo vemos como el anticiclón de las Azores gana un poquito más de fuerza y nos hará de escudo para las borrascas que vayan pasando durante los próximos días. De momento, mañana viernes las lluvias van a ser muy intensas y muy persistentes en zonas prácticamente de la totalidad de nuestra comunidad. Sobre todo hay que vigilar las zonas del sur de Salamanca, de Ávila, también todo el entorno del sistema central de Segovia, porque pueden superar las cantidades en torno a 30 o 40 litros por metro cuadrado. Y también hará acto de presencia la nieve, con la cota bajando hasta los 1.000, 1.100 metros durante últimas horas de la tarde, con cantidades que durante el viernes y el sábado podrían acercarse hasta el metro de nieve en la cordillera Cantábrica. Ganaderos y agricultores también están sufriendo las consecuencias de este temporal. Hoy, después del Consejo de Gobierno, Carriedo ha anunciado que la Junta ha declarado como excepcional la campaña agrícola debido a esos fenómenos meteorológicos adversos. Esto supondrá, entre otras cosas, una flexibilización de los requisitos de la PAC para que ganaderos y agricultores precisamente puedan seguir cobrando esas ayudas. La declaración formal es un primer paso para la adopción de medidas acordes a las necesidades del sector agrario. En ese sentido, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural va a analizar la existencia de fenómenos meteorológicos graves que afecten seriamente a las explotaciones de acuerdo con la normativa europea, que han provocado efectos directos sobre las fincas de cultivo, saturación de suelo, imposibilidad de que la maquinaria pueda entrar en las parcelas. No hay sentencia en el juicio de Sergio Delgado, pero el culpable de su muerte ya está en la calle. El magistrado ha decidido ponerlo en libertad después de que el jurado determinara que el acusado no tenía intención de matarlo y porque ya llevaba 2 años en la cárcel y como mucho la pena será de 4. José Luis Novoa salió ayer de este centro penitenciario de Burgos tras acordar el magistrado su libertad provisional. En su resolución se basa en que estaba a punto de cumplir 2 años de prisión como medida cautelar, que el juicio ya se ha celebrado y sobre todo se basaba en que el veredicto del jurado popular se inclina hacia el homicidio imprudente y la pena no podría superar en principio, dice el texto, el límite de 4 años de prisión. Así que de imponerse ese máximo, el autor ya tendría cumplida la mitad de la condena. La familia de Sergio Delgado, que ya anunció que recurrirá a la sentencia, no está sorprendida por esta puesta en libertad y cree que precede a una condena mínima. Solo pensar que va a estar en libertad me produce arcadas, sinceramente.
no me sorprende debido a cómo se ha comportado el juez todo el juicio y sabiendo que era él el que iba a dictar sentencia, estaba claro que estaba deseando ponerlo en libertad y ahora solo me queda que ponga la sentencia para poder seguir luchando. Entonces estamos como en ese stand-by horrible de ver qué pasa y ver cómo podemos enfrentarnos a esta lucha otra vez. En Soria, un hombre ha sido detenido por 2 delitos de violencia machista. Primero agredió y maltrató psicológicamente a su pareja y después realizó tocamientos a la hija de esta, es decir, a su hijastra. Y otra de las imágenes del día, es la primera vez que vemos en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y también al comisionista Víctor de Aldama. Hoy han acudido al Supremo a la vista preliminar del juicio por el caso Mascarillas. Las defensas han intentado, sin éxito, recusar a magistrados, que se suspenda el juicio y que se derive a la Audiencia Nacional. A favor 302, en contra 35, abstenciones 8. En consecuencia queda aprobado el dictamen. Ha salido hoy en el Congreso una extraña mayoría con esa votación que veían. El PSOE ha votado con todas las fuerzas de derechas, con Junts, los promotores de la ley, y también con PP, Vox y PNV. Una norma para endurecer las penas en el caso de delitos menores que se cometan de forma reiterada. Luz verde en el Congreso para la ley multirreincidencia. La iniciativa, registrada por Junts en 2024, permanecía congelada por diferencias en la izquierda. La ruptura entre Junts y el Gobierno llevó al PSOE a reactivarla como intento de acercamiento a la formación catalana. Hoy se ha aprobado con el sí del PP, Vox, PSOE y PNV. Los populares denuncian la incoherencia del sanchismo de apoyar unas medidas que mantuvieron bloqueadas desde hace años. Esta ley además contempla que los delitos pequeños de menos de 400 euros tengan una mayor pena, hasta 3 años de cárcel si se cometen de forma reiterada. Robar, por ejemplo, un móvil con datos personales será un agravante. Y de vuelta a nuestra comunidad, los socialistas de Castilla y León han mantenido hoy un encuentro con los sindicatos de profesores universitarios para abordar la situación del sector. Desde el PSOE critican que la formación académica a veces está condicionada en función de dónde se reside. En nuestra comunidad hay provincias donde más de la mitad del alumnado tiene que irse fuera a estudiar el grado universitario que elige, y eso genera desigualdades. El cambio de residencia es una carga importante para las familias que tienen que soportar esos costes, y el código postal acaba condicionando tus posibilidades de estudiar un grado u otro, o tus posibilidades de formación. La formación localista por Ávila ha presentado esta tarde su candidatura de cara a las elecciones de marzo. Pedro Pascual, procurador en la pasada legislatura, vuelve a encabezar una lista renovada esta vez. Su objetivo es conseguir un segundo procurador que les haga más relevantes en la comunidad para tener un mejor futuro en su provincia, en Ávila. Y el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León defiende la aplicación de políticas públicas para garantizar el derecho a una vivienda digna. Desde Segovia, Juan Gascón ha apostado por dejar de tratar a la vivienda como un bien de mercado. Que hay muchos intereses detrás, hay grandes inmobiliarias y hace falta valentía y coraje político, desmercantilización de la vivienda, no utilizarla como un bien de mercado, sino utilizarla como un bien, como una necesidad humana. Las elecciones, por cierto, que contarán con un procurador más en nuestras Cortes porque ha aumentado la población aquí y hoy lo confirma el INE. Castilla y León ganó 17.000 habitantes en 2025. Se debe sobre todo a la llegada de extranjeros. En nuestra comunidad han aumentado más de un 10%. Ocurre lo mismo a nivel nacional. España llega a su máximo histórico y roza los 50 millones de habitantes. Segovia ha sido la provincia de Castilla y León que más ha crecido en el año 2025. Lo ha hecho concretamente un 1,3%, lo cual se traduce en 2.000 habitantes más. Han crecido todas las provincias de la región, con excepción de Zamora, que ha perdido 120 habitantes. Y de hecho, esto se debe al impulso de la población extranjera, porque las personas de nacionalidad española se han reducido en toda la comunidad, mientras que las de procedencia extranjera han aumentado un 10%.
Estamos a la cola de las comunidades con crecimiento de población. El aumento no es mucho, pero bueno, es positivo y además como venimos de periodos donde la población ha ido disminuyendo, pues yo creo que hay que interpretarlo como un dato positivo, ¿no? Seguimos perdiendo residentes jóvenes. Mucha de la gente que se marcha es con elevado nivel educativo, ¿no? Y entonces en función de dónde se presentan las oportunidades, pero suelen ser a grandes núcleos urbanos. Como Madrid o ciudades de Cataluña y País Vasco. Esta es la constante, se nos va gente con alto nivel educativo y viene compensando esta pérdida de población fundamentalmente la población nacida en el extranjero. En Castilla y León, más de 224.000 personas, una cifra mayor si se tiene en cuenta que mucha de la población inmigrante ya está nacionalizada. El principal problema continúa siendo la despoblación. Intentar atraer gente de otras zonas, del ámbito urbano, de otras comunidades autónomas o de otros países, ¿no? Esa es la única solución. Valladolid, Burgos y León, las provincias más pobladas, son las que también más han aumentado el número de habitantes. Hoy en Soria es Jueves Lardero, jornada festiva y de muchísimas reuniones. Después de que esta mañana los jóvenes hayan tenido que estar muy atentos a las crecidas de los ríos y al viento, a estas horas ya la merienda se suele celebrar a cubierto. Vamos hasta allí, Lucas Tarancón. Jueves lardero, pan, chorizo y huevo. Eso es lo que dice la tradición aquí en Soria. Familias y amigos se juntan hoy para celebrar en torno a una mesa con un menú en el que no pueden faltar estos productos. La mayoría de establecimientos cuelgan hoy el cartel de completo e incluso sirven 2 turnos para poder atender toda la demanda que esperan. El jueves lardero es una tradición que sigue creciendo año tras año y que sirve de pistoletazo de salida para las celebraciones de carnaval en Soria. Gracias. Y el próximo 12 de agosto se producirá el primer eclipse total que se verá en España en más de un siglo. Castilla y León es una de las zonas donde mejor se podrá contemplar y eso está haciendo que los alojamientos ya estén casi al completo para esas fechas. Los precios, como pueden imaginar, también se han disparado. Se viene un momento que va a ser histórico. ¿Cómo de histórico va a ser el cartel de completo en los hoteles? Todo habla de que vamos a tener un lleno histórico. Los alojamientos aprovechan el tirón que va a tener el eclipse del 12 de agosto. Ha habido una anticipación con muchos meses antes del mes de agosto. Llevamos desde septiembre ya con las tarifas puestas, ¿no? Que pasa por León, que nos afecta. Y a partir de ahí es cuando tomamos las acciones comerciales de efectivamente subir tarifas. Ayudan a que el nivel de la tarifa nos posicione un poquito más arriba, pues bueno, bienvenida sea, esperemos que sí. Como bienvenidos van a ser todos aquellos que nos van a visitar para esas fechas. Vienen desde muy lejos. Muchos asiáticos, tenemos muchas reservas de grupos de asiáticos, coreanos, japoneses, chinos. Mucho cliente de Norteamérica, asiáticos. Grupos que además tienen muy claro lo que necesitan para esta ocasión tan especial. Al turismo solar, tienen que conocer antes la zona, ver dónde van a estar, dónde lo van a ver. También vendrán desde España. A nivel nacional tenemos reservas de gente técnica o especializada en el tema de la astronomía, astrología. Como se espera que sea inolvidable, los hoteles lo preparan todo al dedillo. Y en agosto vamos a hacer un Moonlight Party, una fiesta de luna llena, que es lo que se va a ver. Así que si aún se lo están pensando, no tarden mucho en reservar, porque las plazas de los alojamientos están volando. Un astrónomo es el encargado de explicar por qué el eclipse solar será un hecho histórico. De lo que se trata es de informar a los ayuntamientos de la magnitud del evento, que tengan la conciencia de la logística que van a tener que desarrollar para recibir a sus visitantes. Vamos a trabajar desde el punto de vista de la seguridad. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para mostrarnos al mundo a través de esos poquitos segundos. Ya hay ayuntamientos que están proponiendo espacios concretos. Nosotros vamos a designar unos técnicos para que vayan a esos puntos y validen que desde ese punto se puede ver bien el eclipse en su totalidad. Se esperan millones de desplazamientos, tanto de turistas nacionales como de fuera de España. Hay que aprovechar esos días previos, esos días posteriores. Uno no hace un viaje de 10, de 12 horas exclusivamente para 90 segundos. El turismo de estrellas o astroturismo es un turismo que se está poniendo de moda, que en la España rural
es un gran activo. De ahí la importancia de controlar que todo salga bien. En el trabajo previo está la fórmula mágica para hacer de ese 12 de agosto un día inolvidable. Y convertir este acontecimiento astronómico en un éxito internacional.